Listo. Bueno, entonces, tenemos que esta tarea 3 disoluciones y leyes de los gases, pues tenemos cuatro ejercicios. El primero es ejercicio uno, ley de los gases, en donde tendríamos que tratar con la ley de Charles, de Boyle y de Guy-Lussac para calcular, pues, uno de las propiedades de los sistemas que estamos trabajando. En cada una de esas tres leyes, pues asumimos cosas, ¿cierto? Presión constante, temperatura constante, volumen constante, y pues podemos calcular las otras propiedades a partir de esas ecuaciones, de esos modelos matemáticos que me dan las tres leyes de los gases. Entonces, si me permiten, voy a buscar aquí leyes de los gases, que hay una imagen que siempre yo pongo que me gusta mucho, que es esta. Entonces, en esta imagen lo que podemos observar pues son las tres leyes fundamentales, ¿cierto? La ley de Boyle, en donde relacionamos presión con volumen, lo que quiere decir que pues acá tenemos la temperatura constante, por lo cual nos hablarían de procesos isotérmicos, en donde pues no cambia esa temperatura, siempre se va a permanecer constante. Después tenemos la ley de Charles, que en este caso pues es de inversa, ¿cierto? Que nos relaciona la temperatura y el volumen de dos estados, ¿cierto? Vean que todas las leyes de los gases siempre nos relacionan dos estados, estado uno y estado 2. Quiere decir que son como dos fotografías de mi sistema. Entonces, yo teniendo en cuenta estas leyes, puedo definir esas propiedades de los estados. Entonces, retomando la ley de Charles, nos relaciona volumen y temperatura. Quiere decir que cuando usamos la ley de Charles es porque tenemos presión constante. Es un proceso isobárico, ¿cierto? Donde la presión pues no va a cambiar y por eso podemos aplicar esta ley. Solo en ese caso podríamos aplicar esa ley. Si la presión no es constante, pues no se podría usar la ley de Charles en ese caso. Finalmente, pues tendríamos la tercera ley, que es la ley de Guy-Lussac, en donde nos relaciona la presión y la temperatura. Aquí en este caso el volumen es constante. Cuando el volumen es constante se le conoce como un proceso isocórico. ¿Listo? Eh, y finalmente, cuando combinamos estas tres leyes, cuando no tenemos ni temperaturas constantes, quiere decir que el proceso no es isotérmico. Cuando no tenemos presiones constantes, quiere decir que el proceso no es isobárico. Y cuando no tenemos el volumen constante, quiere decir que no es isocórico, pues tenemos que usar la ley de los gases, la ley combinada de los gases. Y esta nos permite, pues, relacionar nuevamente en dos estados las tres propiedades que definen un sistema, que son presión, temperatura y volumen. Aquí la recomendación o el error más común que he identificado y que siempre sucede en este ejercicio es que en tanto en la ley de Guy-Lussac y en la ley de Charles, las temperaturas deben estar en grados Kelvin, en escala absoluta. Si se ponen en grados Celsius, da error. ¿Por qué da error? Porque pues estas ecuaciones matemáticas fueron deducidas teniendo en cuenta un sistema de escala absoluta. Por eso tiene que estar en grados Kelvin. Y por ende, también la ley combinada de los gases, pues debería usar esas temperaturas en grados Kelvin. Entonces, aquí lo primero que hay que hacer en cada ejercicio es convertir la temperatura a grados Kelvin. Esta sería las tres primeras leyes. De aquí, los que están presentes en esta reunión, ¿tienen alguna duda con este tema de las leyes de los gases, las leyes fundamentales de los gases ideales? Realmente este primer ejercicio es bastante sencillito, solo es reemplazar los datos y tener cuidado de poner las temperaturas en grados Kelvin. Si se hace eso, pues no hay mayor dificultad. Voy a pasar por aquí el chat, a ver si de pronto bueno, dejan algún mensaje. No, señor, no hay dudas. Por aquí me escribe Lina. Listo. Sí, en general, ya la gran mayoría.
que les he hecho las correcciones, ya nuevamente he hecho el ejercicio y les ha quedado bien. Yo retroalimenté el día de hoy en la mañana ya todo lo que había en el foro, teniendo en cuenta que pues del día de hoy en adelante pues ya no se retroalimenta porque son los 3 días antes de la entrega, ¿listo? Pero pues todo lo que ustedes explicaron en el foro hasta anoche, a medianoche, fue retroalimentado. Listo. Entonces, primer ejercicio realmente es algo muy sencillito. Lo único que hay que tener cuidado es con usar la temperatura en grados Kelvin y no es más. ¿Listo? Segundo ejercicio, gases ideales. Entonces, para hablar de gases ideales necesitamos pues conocer la ley de los gases ideales, ¿cierto? Que aquí vamos a usar esta imagen. María Alejandra me dice, para todos los ejercicios se tiene que cambiar la temperatura. No sé, creo que no, o sea, los estudiantes, algunos ya les dan las temperaturas en Kelvin, a ver, vamos a mirar acá. No, todos les dan temperaturas en grados Celsius. Entonces, sí, en todos los números de estudiantes para este ejercicio uno tienen que usar la temperatura o convertir más bien la temperatura que les dan de Celsius a Kelvin. Ahora, en cuanto a la ley de los gases ideales, sí que se puede usar la temperatura en otras escalas, pero eso depende de la constante universal de los gases que se esté usando. Entonces, vamos paso a paso. Lo primero, pues la ley de los gases ideales que me relaciona. Las mismas propiedades del sistema, ¿cierto? Presión, volumen, temperatura, pero ingresan dos parámetros nuevos. Las moles que hay en ese sistema, de los productos que hay en ese sistema. En este caso, para ustedes, los ejercicios que se plantearon solo tienen una especie química, entonces solo van a tener unas moles asociadas a un compuesto, llámese oxígeno, dióxido de carbono, metano, lo que sea que les indique, ¿cierto? Pero es solo un compuesto. Y la constante universal de los gases, como su nombre lo indica, es constante, pero tiene unidades. En este caso, aquí esta imagen nos está presentando esta versión de esa constante, que es 8.314 joules mol por Kelvin. Si yo usara esta constante, la temperatura debería usarse en grados Kelvin para pues no tener errores de análisis dimensional. Pero me gustaría mostrarles esa constante de los gases ideales, pues algunas formas en las que se puede presentar. Aquí. Vean que toda la información que estoy sacando, la estoy sacando directamente de la web. Realmente no estoy accediendo a ningún libro ni nada específico. Todo lo tienen a la vuelta de un par de palabras y un clic. Entonces, bueno, vean, estas son otras formas de expresar esas unidades, esas constantes de los gases universales. En este caso, la primera, pues vean las unidades, atmósfera por litro mol por Kelvin. Aquí la temperatura estaría otra vez en grados Kelvin, pero la presión que usemos debería estar en atmósferas. ¿Por qué? Porque si no, no se van a cancelar las unidades y vamos a tener error de dimensional, ¿listo? Esta segunda, 62.36, aquí la presión la tenemos en milímetros de mercurio, el volumen sigue estando en litros, las moles en moles y la temperatura en Kelvin. Ahora vean esta forma que también se usa mucho para alimentos, 1.987 calorías mol Kelvin. Aquí la temperatura también tenemos que usarla en grados Kelvin, pero las calorías es una combinación entre el volumen y la presión, ¿cierto? Entonces vean que ahí tenemos distintas relaciones, distintas unidades. Y la que ya les había comentado. Pero acá hay una tablita en donde podemos encontrar distintas constantes. Vean por lo menos esta que está en sistema inglés. El volumen está en pies cúbicos, la presión está en PSI
la temperatura está en grados Rankine y las moles están en esta unidad que es libras mol. A ver, se me movió esto, que está en libras mol. Entonces aquí la respuesta, o dar una única respuesta de en qué unidades debo poner la temperatura se me convierte pues en algo difícil de responder, ¿cierto? La respuesta correcta es depende. ¿De qué depende? De qué constante universal de los gases van a usar. Típicamente, acá en estos países latinoamericanos usamos 0,082 atmósfera por litro mol por Kelvin, ¿cierto? Que es básicamente la que siempre nos enseñan. Pero quería mostrarles de que no siempre es ese valor, cambia y cambian sus unidades. Y dependiendo del tipo de ejercicio y en las unidades que nos dé el ejercicio, a veces es más fácil usar esta u otra. Y sobre todo cuando de pronto estamos estudiando con un libro que viene de la literatura inglesa. Entonces esto va a aparecer en PSI, estos litros van a aparecer en pies cúbicos, y esta temperatura probablemente aparezca en grados Rankine, ¿cierto? Entonces uno busca la facilidad de sus cálculos, pero específicamente para la tarea que se les propuso a ustedes, las unidades, vamos a verificar aquí la guía, las unidades se acoplan bastante a usar la de 0,082 atmósfera por litro mol por Kelvin. ¿En qué difiere? Que les dieron las temperaturas en grados Celsius, pues tendrían que convertirlas a grados Kelvin y hacer el cálculo ya directo, o buscarse en esta tabla alguna relación que esté en grados Celsius, que típicamente no se consiguen en grados Celsius, pero pues todo es posible, ¿listo? Si la buscan, la encuentran, pero no se compliquen, usen 0,082 atmósfera por litro, mol por Kelvin, que es la que se usa típicamente, ¿listo? Entonces, este segundo ejercicio tiene dos partes, ¿cierto? Porque nos dan primero una masa, o sea, unos gramos de un compuesto. En este caso, al estudiante uno le dicen que tiene que usar 0,43 kilogramos de oxígeno. Con esa masa, o sea, el primer paso sería calcular moles, ¿cierto? ¿Por qué? Porque necesito las moles para poder calcular lo que me pide el ejercicio, que si no estoy mal, acá en este primer punto lo que nos pide es calcular la presión 1 y después nos pide calcular la temperatura 2 en el estado 2. Entonces, para poder llegar allí, pues necesitamos primero despejar la presión de aquí y tener todos estos datos que nos pide la ecuación. Entonces, lo que voy a poner la letra más pequeña que ya está demasiado grande. Si yo despejo la presión de ahí, me va a quedar nRT. A ver, voy a poner esto con el... Entonces, esa presión 1 sería igual a nRT dividido el volumen, ¿cierto? ¿Y qué no tengo de acá? No tengo las moles, pero tengo todo para calcular las moles, ¿cierto? Y sabemos que las moles se calculan de la masa molecular, la masa en gramos o kilogramos, ¿cierto? Es las unidades masa dividido el peso molecular. Pero aquí el análisis dimensional pues lo tienen que hacer, ¿no? Si van a usar la masa directamente en kilogramos, pues tienen que usar un peso molecular que esté en kilogramos mol y no gramos mol porque les va a dar error. Entonces aquí las unidades siempre tienen que tenerlas en cuenta. Entonces, cuando ya calculan las moles de ese primer paso, perfectamente pueden despejar esta ecuación y calcular su presión 1 y ya tendrían este valor de aquí. Después, pues aplican la ley combinada de los gases para calcular la temperatura 2. Entonces, la temperatura 2 si la despejan de aquí, les daría que esta temperatura 2 pues sale de aquí a dividir, pasa a multiplicar. Este factor que está multiplicando aquí pasa a dividir y esta temperatura que está dividiendo pasa allí. Entonces quedaría
algo por este estilo. Temperatura 2 va a ser igual a presión 2 por volumen 2 por temperatura 1. Ok, aquí este 1 dividido. Y todo esto dividido la presión, ¿cierto? Y ya. Entonces, aquí la única incógnita que realmente tendrían es esa presión 1, pero ya la calcularon en el paso anterior. Entonces, es simplemente despejar sus datos, hacer el análisis dimensional que esta presión 2 y esta presión 1 estén en las mismas unidades, que este volumen 2, acá me faltó un volumen, que estos dos volúmenes estén en las mismas unidades y se puedan cancelar. Y finalmente, pues lo que vamos a obtener es la temperatura 2 en las unidades que esté esta T1, que pues si vienen trabajando todo en grados Kelvin, pues les va a dar este valor en grados Kelvin. ¿Listo? Y ya, eso sería todo lo que hay que hacer en ese segundo ejercicio. Y acá siempre me gusta como pintarles una imagen, ¿no? De qué está sucediendo. Entonces voy a poner acá dos cuadritos, en donde este primer estado, ¿cierto? El estado uno, pues está definido y tiene unas propiedades. Entonces tenemos una presión 1, vamos a tener una temperatura 1, vamos a tener un volumen 1 y vamos a tener unas moles, ¿cierto? Que esas moles ya sabemos que se pueden calcular como la masa sobre el peso molecular. Que, o sea, directamente no nos da el dato, pero tenemos todo para calcular. Y a ese estado uno le sucede algo, ¿cierto? Le hacemos alguna modificación, algún aumento de temperatura, algún cambio en sus variables, eh, y pues va a cambiar, van a cambiar sus propiedades. Entonces allí lo que necesitamos pues calcular es eso. Entonces aquí está la otra flechita. Insertar formas, flechita. Voy a copiar este mismo cuadro para que no me toque escribir tanto. Mm, a ver. Esto es lo malo de Words. No se deja organizar tan fácil. Y entonces pues hacemos alguna modificación de sus parámetros y vamos a tener un estado 2 que también va a tener pues definidas unas condiciones, ¿cierto? Que si fuera el caso del estudiante uno, pues aquí me dicen que la temperatura uno aquí es 25 grados Celsius, me dan que la presión uno pues no la tengo, es la incógnita, ¿cierto? Es lo que tengo que buscar. El volumen uno está definido, 150 grados, 150 litros, perdón. Y la masa, pues tengo el peso, o sea, esa masa en gramos los tengo, que es 0,428 kilogramos. Y pues las moles las puedo calcular con el peso molecular, que ya saben todos calcular desde la primera tarea. Y podría definir completamente este estado, ¿cierto? Haciendo uso de la ley de los gases ideales para calcular aquí en el estado uno. Ahora, como ese sigue siendo, digamos, el mismo recipiente que tiene esa cantidad de moles de oxígeno, que tiene todo, y lo único que cambia, pues, es alguno de sus parámetros, pues podemos usar la ley combinada de los gases para relacionar esos parámetros y recalcularlos. Entonces aquí el ejercicio, pues, me da que también tenemos una presión 2 que me dice que es 1,2 atmósferas. La temperatura 2 es lo que me piden, ¿cierto? Es mi incógnita. Y el volumen 2 me lo dan, 200 litros. Entonces, si aquí aplican esta fórmula,
pues ya el problema se reduce netamente a reemplazar bien los datos y hacer el cálculo en la calculadora. Presión 2 la tenemos, sí, nos la da el ejercicio. Volumen 2 lo tenemos, sí, nos lo da el ejercicio. Temperatura 1 lo tenemos, sí, nos lo da el ejercicio. Volumen 1 lo tenemos, sí, nos lo da el ejercicio. Presión 1 la tenemos a este punto de aplicar esta ley, ya la tendríamos, porque en el primer punto usando la ley de los gases ideales la calculamos y ya tendríamos todo. Todas las incógnitas ya no son incógnitas y se pueden operar y calcular la temperatura 2. Entonces, aquí, ¿qué sucede en este punto? ¿O cuáles son los primeros o los principales errores que he identificado en, en la revisión? Lo primero, algunos todavía me confunden lo que son moles con peso molecular. Pero recuerden que el peso molecular es una propiedad de la materia que relaciona la masa con las moles, ¿cierto? Básicamente me dice cuánto pesa una mol de un compuesto químico, que es totalmente distinto a cuántas de esas moles tengo en la masa que estoy trabajando. Entonces, digamos, ese es el primer error. Se me saltan este cálculo de aquí y vienen y me meten directamente el peso molecular aquí en esta N. Y cuando van a hacer el análisis dimensional, pues claramente las unidades no cuadran, ¿cierto? Porque tenemos unos gramos que no vamos a poder cancelar con absolutamente nada allí. ¿Listo? Algunos más avanzados, pues meten directamente aquí la ecuación de masa dividido peso molecular y hacen todo en un solo cálculo. Está correcto, eso se puede hacer. Siempre y cuando, pues, lo hagan bien, ¿cierto? Siempre y cuando hagan el despeje bien. ¿Qué más he visto que se equivocan aquí? El tema de las unidades, de pronto esta presión 2 me la ponen en atmósferas y la presión 1 la ponen en milímetros de mercurio, pues eso es como tratar de sumar peras con manzanas, ¿cierto? No se puede. Tiene que estar todo en las mismas unidades para poder cancelarlas y finalmente obtener la unidad de temperatura, que es lo que estamos buscando, los Kelvin, ¿cierto? ¿Qué más? No, en ese ejercicio también es muy sencillo. Aquí el tema es hacerlo de forma ordenada, ¿cierto? Primero hacer el dibujito que a varios yo les he recomendado. Oiga, hágase el dibujito. ¿Qué es hacerse el dibujito? Esto que les acabo de hacer yo aquí, ¿cierto? Organice su información y en estados. Entienda qué es lo que está pasando allí. Entonces ya cuando tiene el dibujito, entonces ahí sí, el estado uno que le hace falta calcular. No, pues la presión uno la tengo. Y yo digo, bueno, y si no tiene la presión uno, ¿cómo la va a calcular? No, no pueden usar la ley combinada de los gases, ¿cierto? Porque hasta ese momento todavía tenemos una incógnita y no podemos relacionar. Tendríamos más de una incógnita. ¿Por qué? Porque me faltaría la presión uno y me faltaría la temperatura 2. O sea, ley combinada de los gases no puedo usar. Tengo que usar la ley de los gases ideales que sí me permite calcular esta presión uno. Listo, ya tengo, calculo la presión uno y defino todo mi estado uno de forma correcta. Ahora pasemos al estado 2. ¿Qué me hace falta? La temperatura 2. Oiga, pero bueno, aquí sí puedo usar la ley combinada de los gases. ¿Por qué? Porque pues ya tengo un estado de donde parto y sé a dónde llego y solo tengo una incógnita, ¿cierto? Y si tengo solo esa incógnita, pues puedo despejar la ecuación y calcular el valor. Y bueno, y otros me dirán, ¿y por qué no aplico la ley de los gases ideales nuevamente allí? Pues se podría, pero pues hay una desviación bastante importante, aunque no debería ser mucha, por por el tipo, por el caso que estamos analizando. Entonces, siempre que podamos usar información previa de dónde venimos, del estado que venimos al que podemos ir, tratar de usarlo así. Pero pues, si quieren hacer el ejercicio académico, traten de aplicar la ley de los gases ideales aquí, a ver qué tanta diferencia les da esta temperatura 2 calculada por la ley de los gases ideales, teniendo en cuenta la información del estado anterior y con la información que tenemos solo del estado 2. Aquí claramente asumiendo pues que la masa no cambia y las moles dentro del sistema no cambian, ¿cierto? Que tenemos moles constantes. Pero bueno, eso sería como para los que quieran de pronto hacer ese análisis más profundo. Chicos, de este ejercicio 2, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? También es muy sencillo, simplemente pues es hacer las cosas como ordenadas.
Sí, María Alejandra. Profe, buenos días. Lo que pasa es que, pues ya es como tal respecto a la tabla que tengo una pregunta. Es que ¿Cuál en la tabla? tabla, ¿Esta tabla? no, sobre la ¿O tabla la de del la anexo? guía. Ok, Ajá, espera un segundo. Vamos a abrirla ok. y ya revisamos directamente ahí. Listo, anexo. Estamos aquí en el segundo, ¿no? ¿Cuál es la duda? Sí, sí, la duda que tengo es cuando me dice que conversión en unidades. Ahí tengo que hacer como tal la ecuación que voy a utilizar o es que estoy confundida en ese tema. No, El cálculo de la no, presión aquí uno. es las unidades que tienes que convertir. O sea, si, mira, si el ejercicio te da 25 grados Celsius, pero tú sabes que esa temperatura la tienes que pasar a Kelvin para poder reemplazar en estas ecuaciones que les acabo de mostrar, pues la conversión sería esa, de grados Celsius a grados Kelvin. Si tienen que convertir los litros que no tienen, porque si usan la constante 0,082 atmósfera por litro mol por Kelvin, pues no deberían convertir. ¿Qué otra conversión de unidades podrían hacer aquí? De pronto está de la masa, pasar de kilogramos a gramos si usan el peso molecular de gramos mol. Pero pues si ustedes se buscan acá peso molecular, oxígeno en kilogramo mol, a ver se los da y se ahorran una conversión, ¿cierto? Por acá en algún lado lo deben encontrar. Acá, bueno, si lo buscan por ahí lo encuentran fácilmente. Y si no, pues hacen la conversión, que pues no hay dificultad de pasar de gramos de kilogramos a gramos. ¿Listo? Eso es lo que dice, o sea, que deberían poner ahí. ¿Qué unidades convirtieron? Temperaturas, gramos, litros, y de pronto quisieron usar una, por cuestiones raras que nadie lo ha hecho, no se lo ha visto nadie, que no quiero usar el volumen en litros, sino lo quiero usar en pies cúbicos, pues bueno, o sea, es correcto, si lo quiere hacer, hágalo, pero tendría que poner esas conversiones que se hacen aquí. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Listo. Eso sí, recuerden que pues aquí la idea es que pongan como el resultado final que les dio P1 y T2, pero sí tienen que poner todo el procedimiento, el despeje de las ecuaciones, la cancelación de unidades, que eso se le llama hacer análisis dimensional, pues aquí abajo de la tablita, ¿cierto? No vayan a poner solo resultados, porque pues yo les califico solo resultados. Si está mal, pues todo quedó mal. Listo. Entonces, mm, veo que no hay más preguntas sobre ese ejercicio 2, también es algo muy sencillo. Pasemos al tercer ejercicio, soluciones. Entonces, en este ejercicio, pues hay que definir un par de cosas primero. ¿Qué es una solución, cierto? A ver, por acá siempre hay una imagencita también muy simple. Vamos a copiarla. Eh, Aunque pues este me gusta más. A ver, vamos a poner esta. Entonces, cuando se habla de soluciones, hay que entender qué es una solución, ¿cierto? Porque pues, si no, pues no estamos en nada. Entonces, pues una solución, como ven aquí, es la mezcla de un solvente y de un soluto. Aquí en este caso de la imagen, pues me dicen que el soluto está sólido, que parece ser ahí como una masita, ¿cierto? Pero no siempre el soluto tiene que estar en estado sólido, también puede estar en estado líquido. Pero ¿cuáles son las dos reglas con las que uno puede identificar quién es el solvente y quién es el soluto? Pues el solvente siempre va a ser aquel compuesto químico, aquella especie química que está en mayor cantidad. Y el soluto, por el contrario, va a ser el que está en menor cantidad. ¿Listo? Entonces ya con eso nosotros podemos identificar. Y cuando yo mezclo soluto más solvente, pues voy a obtener una solución.
Esas soluciones pues deberían cumplir algunas, o hay dos tipos de soluciones, ¿cierto? Soluciones homogéneas y soluciones heterogéneas. Una solución homogénea es cuando vemos o cuando ponemos azúcar en agua, ¿cierto? Ponemos azúcar en un vasito de agua, una cucharadita y lo mezclamos y después nosotros dejamos de ver el azúcar sólida. ¿Por qué? Porque se disolvió totalmente en el agua. Entonces eso sería una solución homogénea, sí, que se ve totalmente igual en todo su aspecto. Pero también tenemos soluciones heterogéneas, en donde puede ser agua y aceite, ¿cierto? Que uno le pone el agua y el aceite así y lo deja quietico, ellos no se mezclan o tienden a separarse. Pero si ustedes cogen una cuchara y empiezan a mezclar, a mezclar, a mezclar, a mezclar muy fuerte, vigorosamente, en algún punto generan que esas dos sustancias se logren como mezclar por un periodo de tiempo corto. Que pues hay otros mecanismos que los hacen mezclar por un tiempo más largo y por eso es que podemos tener mayonesa en la tabla, en nuestra mesa, ¿cierto? Porque la mayonesa pues es una suspensión, es una mezcla entre agua, aceite y pues otros compuestos químicos H. Entonces, cuando es heterogénea es que podemos ver varios componentes dentro de esa solución. O sea, no vemos una cosa netamente del mismo color, del mismo aspecto, sino que vemos, oiga, aquí se ven como unos punticos, se ven como unas goticas, se ve como diferente. Pero pues en el caso de ustedes, todas las soluciones que se les propone pues son homogéneas, ¿listo? Entonces, el estudiante uno le hablan de un producto AquaClean Pro que dice que es utilizado como desinfectante y dice que su componente principal es el hipoclorito de sodio y tiene esta fórmula molecular. Pero no les dice si es solvente, ¿cierto? No les dice qué tipo de solvente tiene. El solvente universal es el agua y en este caso pues no nos indica si es agua o no. Cuando no nos dice el ejercicio qué tipo de solvente es, pues uno asume que es agua. Pero pues en casos especiales puede ser etanol, puede ser metanol, puede ser distintos productos. Entonces en este caso, pues vamos a suponer que es agua. Entonces, ¿qué sería? Que tenemos esta sal de hipoclorito de sodio mezclada con agua, ¿cierto? Y que pues esa mezcla va a dar un efecto antimicrobiano. Entonces los microorganismos pues no se van a poder reproducir y por eso pues se convierte en un desinfectante. ¿Qué más le dicen a este estudiante uno? Le dicen, oiga, vea, de ese AquaClean, usted va a la tienda, al home center, ¿cierto? Y puede comprar un galón o un tarro de 5 litros, ¿listo? Entonces ustedes tienen su volumen. Sabemos cuánto tenemos porque el tarro me lo dice, 5 litros. Y después me dice la concentración. En este caso tenemos una concentración de 12% masa volumen. Entonces, ahí tenemos una información importante, solo que hay que poder desagregarla. Cuando me hablan estos porcentajes masa volumen, nosotros podemos traducirlo a que ese 12% masa volumen, a ver, vamos a ponerlo por aquí, un 12% masa volumen. Esto se puede reescribir como que tengo 12 gramos en 100 mililitros de solución. ¿12 gramos de qué? Pues del soluto. Y en este caso, ¿quién era el soluto de ese ejercicio específico? NaClO, ¿cierto? Entonces, yo puedo traducir ese porcentaje masa volumen o peso volumen, también se encuentra mucho, en esto, ¿cierto? En esto. Y si yo quisiera conocer, pues finalmente, o cuántos gramos de cloruro, bueno, este hipoclorito de sodio tengo, pues solo tendría que multiplicar por el volumen de la solución, que en este caso al tener mililitros, pues esos 5 litros los paso a mililitros, que serían 5.000. Y nada, y aquí pues se cancelaría esto con esto y yo logro obtener los gramos
de ese compuesto, ¿cierto? Si es lo que quisiera saber. Entonces, bueno, eso sería como el caso del estudiante uno. El estudiante 2 le dicen que tiene un jarabe analgésico, pero vean que todos tienen la misma información. En este caso, pues la botella ya es mucho más pequeña, ya es 250 mililitros. También les dan un porcentaje peso-volumen. Y aquí en este caso, pues les dieron un dato extra que es la masa molar. Al estudiante uno no se la dieron, pero como le dieron la fórmula química, puede calcularla sin ningún problema. El estudiante 3 le dice que tiene un refresco, ¿cierto? Carbonatado, como una Coca-Cola básicamente. Y les dicen que esa Coca-Cola o ese refresco es de 1,5 litros de volúmenes y también les dan un porcentaje peso-volumen. Y acá también pues les dan esa masa molecular. El estudiante 4 le dan un compuesto ya más como de la industria, ¿cierto? Le dicen que es dióxido de azufre que viene como resultado de una refinería de petróleo. En este caso nos dice que se puede emitir 80 toneladas de dióxido de azufre al día. O sea, nos da la masa ya directamente, ¿cierto? Ya nos dio ese porcentaje de peso volumen y nos da la masa molar. Entonces, de aquí yo puedo calcular las moles de esto. Y acá al estudiante 4 que le dicen, el volumen de las emisiones SO se calcula en 40.000 metros cúbicos, entonces les dan también un volumen, ¿cierto? Es un ejercicio totalmente distinto a los tres primeros, pero tenemos básicamente la misma información. Entonces tenemos que, pues, calcular lo que nos preguntan, que ya vamos para allá, todavía no quiero entrar a eso, simplemente quiero ver el contexto de todos los cinco ejercicios. Entonces, en el quinto nos dicen que en una granja de ganado bovino se utiliza un suplemento vitamínico. Y nos dicen que o se administran 3 kilogramos del suplemento, que principalmente pues tiene estas vitaminas B12, ¿cierto? Me dan la masa molecular de esa vitamina, también podría calcular unas moles de este componente, y me dan también un volumen. Entonces, vean, el volumen de agua utilizado para disolver el suplemento es 200 litros por día. Entonces ya me están dando que 3 kilogramos de ese suplemento se diluyen en 200 litros por día. Entonces, en cuanto al contexto, los tres primeros estudiantes pues tienen algo muy similar, ¿cierto? Pesos, volúmenes, unas concentraciones peso-volumen que ya les dije cómo poder traducirla. Y el estudiante 4 y el estudiante 5 por otro lado, pues ya les dan directamente la masa, el volumen y el peso molecular. Entonces ya sería simplemente ver qué nos pregunta para poder expresar las concentraciones que nos están pidiendo. Entonces, en el punto a todos les piden calcular partes por millón, ¿cierto? Que calculen esa concentración en partes por millón. Entonces, para saber qué son partes por millón, pues las ppm, que se le conocen partes por millón, son típicamente miligramos del soluto sobre litros de la solución. Esta es la que yo les enseño. No quiere decir que es la única forma. Hay otras que les encanta por aquí multiplicarle por un factor de 10 a la 6, que pues inmerso está, pero esto creo que sería mililitros, miligramos sobre mililitro, pero está inmersa la conversión de esos mililitros a litros, ¿listo? Pero la que realmente se presenta en los libros siempre es esta. Partes por millón son miligramos del soluto sobre mililitros de la solución. Entonces, si retomamos este ejercicio del estudiante uno, pues vea que aquí hasta donde íbamos ya teníamos calculados los gramos, ¿cierto? Ya podía yo calcular los gramos de mi soluto. Pues aquí lo único que me haría falta pues es convertir esos gramos en miligramos. Entonces yo sé que 1.000 miligramos son un gramo, ¿cierto? Esto lo voy a poner acá arriba. Y aquí los gramos se me cancelarían con los gramos y ya tendría miligramos de ese
compuesto químico, que para el estudiante uno pues será este. ¿Listo? Y si ya tengo los miligramos y tengo el volumen de la solución, ya que por aquí ya tenía los 5000 mililitros, pues no sería nada más que coger estos miligramos que acabo de calcular y dividirlos en 5000 para el estudiante uno y ya obtendría esa concentración expresadas en partes por millón. Eso sí, recuerden que cuando hagan esta división, no me dejen indicado las unidades así en miligramos mililitro. Esto, pues, es correcto, pero no, ¿cómo les digo? Gramaticalmente correcto o aceptado, ¿cierto? Cuando ustedes ponen estas dos unidades juntas, pues, oiga, póngale lo que es partes por millón, ppm, ¿listo? Entonces vean que ese cálculo de las partes por millón, pues, es algo muy sencillo. Simplemente, pues, es entender cuáles son esas unidades de concentración, qué es un porcentaje de masa volumen, qué son las partes por millón, qué significan, y ya cuando uno tiene eso claro, pues es muy fácil calcularlas. Ahora, en todos los casos siempre les dan como un apartado, ¿cierto? Como una aseveración, que les dice, para el estudiante uno, este compuesto se considera irritante y potencialmente peligroso para la salud humana a partir de concentraciones de 300 ppm en el agua tratada. Entonces aquí le toca pues calcular esto. Vamos a hacer el ejemplo que de pronto nos dio 301 ppm. 301 ppm es mayor que 300 ppm. Sí, cierto que es mayor por una ppm, pero es mayor. Quiere decir que este compuesto a esta concentración, si fue la que nos dio, pues ya es peligroso, presenta riesgos para la salud. Pero si en el caso contrario, esto nos dio 299 ppm, pues 299 ppm es menor que 300 ppm, ¿cierto? Entonces aquí la conclusión me cambia. Oiga, esto ya no es peligroso para la salud humana. Entonces ahí tienen que ver ese comparativo del resultado que les dio esas partes por millón frente a lo que les está dando el ejercicio y hacer la conclusión. Que me adelante un poco porque esa conclusión es el punto C, ¿cierto? Que ahí les pregunta, ¿qué efectos sobre la salud considera que conlleva el uso? Esa es la conclusión que tiene que llevar al punto C, pero lo hacen directamente con ese comparativo de las ppm, de las partes por millón calculadas, frente a lo que les indica el contexto del ejercicio. Ahora, en el segundo caso, les propone hacer una dilución, ¿cierto? Hacer una dilución. Entonces, si yo tengo que hacer una dilución y después me pide de esa dilución calcule la molaridad. Y bueno, acá también les pide las ppm, pero creo que no a todos les pide las ppm. Creo que la mayoría les pide es molaridad. Creo que solo al estudiante uno le pide la molaridad. Las ppm, perdón. Entonces, bueno, ahí calculan lo que les solicite. Pero ¿cómo lo calculamos? Pues al ser una dilución, tenemos una concentración inicial, ¿cierto? Ya nos la habían dado aquí en porcentaje de peso-volumen, o aquí nosotros ya la calculamos nuevamente en ppm. Pero entonces, lo importante que es conocer esa masa inicial del soluto, que en este caso, pues lo podemos conocer con estos cálculos que yo les puse aquí. Entonces, si yo tengo la masa del soluto, ¿cierto? Los gramos de NaClO, pues yo esto fácilmente lo puedo dividir en el peso molecular. Voy a ponerlo PM, peso molecular de NaClO. Estos gramos lo pongo por aquí arriba. Mm, a ver, piche todos los botones más. Listo. Al hacer yo este cálculo, ¿qué voy a obtener? Pues las moles de NaClO. Pero al ser una dilución, pues me cambia, ¿cierto? Me cambia el volumen final. Entonces ahí tendría que dividirlo en ese volumen final. Pero esto
pero esto se me convierte como en varios pasos, ¿cierto? Pero todo es lo mismo y se me alarga, y se me alargan los cálculos. Pero hay una ecuacioncita que se usa muchísimo, muchísimo, que es concentración uno por volumen uno es igual a concentración 2 por volumen 2, ¿cierto? Y aquí la concentración, pues las unidades que pongan les va a dar. Volumen uno y volumen 2, ¿los conocemos? Sí, el primero es 5 litros y el segundo es 140 litros. ¿Y qué necesito conocer? Pues la concentración 2, porque la concentración uno ya la tengo. Entonces despejo de aquí concentración 2 y esto me va a quedar concentración uno por volumen uno y todo esto dividido en el volumen 2. Si aplican esto, pues directamente obtienen concentración 2 y se ahorran todos estos pasos intermedios, ¿cierto? Y si la concentración uno ustedes la expresan directamente en molaridad, pues acá van a obtener molaridad. Si la concentración uno ustedes la representan en partes por millón, pues aquí van a obtener ppm. En ese caso específico de este estudiante uno que me pide calcular también las ppm, pues venga, yo aquí le meto ppm y ya está, ¿cierto? Y obtengo la concentración molar 2 en ppm y acabo. Y bueno, y ya teniendo esa concentración 2 en ppm, pues yo sé que las ppm, las partes por millón, son miligramos de soluto sobre mililitros de solución. Entonces, acá usando esto, estos miligramos y el peso molecular, calculo las moles y los mililitros de la solución los convierto a litros, todo dentro del mismo cálculo, ¿cierto? Podría hacerlo todo dentro del mismo cálculo y eso me va a ahorrar mucho tiempo. Entonces, acá sería algo así. Aquí sería miligramos, entonces primero tendría que convertir esos miligramos a gramos. Entonces sería un gramo, por aquí paréntesis para que quede bien organizado de una vez, pues son 1000 miligramos. Listo, ahí ya tendría en gramos, ¿cierto? Estos miligramos se cancelan y estos miligramos se cancelan. Y ahora, si yo a esto lo divido por el peso molecular o opero el peso molecular aquí, que me dice que una mol de ese compuesto NaClO pesa algo, ¿cierto? No tengo el dato, yo simplemente me lo voy a inventar. No lo voy a inventar, voy a dejar acá en X gramos. Pues estos gramos y estos gramos se cancelan. Y vean que en el numerador ya tengo moles, moles del soluto. Y recuerden que la molaridad son moles de soluto sobre litros de la solución. Entonces en el denominador necesito poner litros. Entonces, ¿cuántos mililitros son un litro? Pues aquí sabemos que 1000 mililitros son un litro, ¿cierto? Y entonces estos mililitros, con estos mililitros, se cancelan. Y al final, uno mira qué unidades sobrevivieron. Pues sobrevivieron moles de NaClO y litros de la solución. Aquí un valor X, ¿cierto? Y ya les había comentado que la molaridad, pues son moles de ese soluto sobre litros de la solución. Entonces esto, pues finalmente se expresa el valor que les dé y una M mayúscula, que es la letra que identifica la molaridad. Entonces vean cómo fácilmente desde una concentración de partes por millón, yo puedo llegar a la molaridad haciendo uso de las propiedades de la materia como es el peso molecular. ¿Listo?
Entonces, este ejercicio es como el más complicado, entre comillas, vamos a llamarlo complicado, porque realmente complicado no es simplemente hacer como los pasos muy de forma ordenada y saber qué es lo que estamos haciendo y para dónde vamos. Y ya estaría totalmente solucionado el ejercicio. Esta ecuacióncita es muy práctica, se usa, o sea, cuando uno trabaja en un laboratorio, esto es casi que a diario que se usa. Es muy, 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 muy práctica, le ayuda a agilizar a uno todos los cálculos, pero pues es que inmersamente dentro de ella, para llegar a esta deducción matemática, están todos esos cálculos que yo les acabo como de mostrar detrás. ¿Listo? Entonces, esto se usa bastante. Muy, 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 muy usada esa ecuacioncilla. Listo. Entonces, eso sería cómo se soluciona ese ejercicio número 3. En este caso, ¿hay alguna pregunta para el ejercicio 3? Listo, Dayana me dice que no. Veo que no, no hay preguntas. Entonces, vean, chicos, se dan cuenta que yo ya he solucionado todos los ejercicios sin necesidad de meter los datos. Claramente ustedes van a tener que poner los valores, hacer el cálculo de la calculadora y dar el resultado final. Pero cuando uno resuelve este tipo de ejercicios y normalmente en ingeniería, uno, el cálculo matemático con la calculadora es lo último que se hace. Uno siempre empieza es como a resolver la estructura del ejercicio. Cuando ya tiene toda esa estructura resuelta, que fue en todas estas ecuaciones que yo les dije a ustedes, que les acabo de mencionar, ahí sí uno le pone datos, le pone valores y calcula y ya está. Soluciona muy fácil. ¿Listo? Ahora sí, el ejercicio 4. En el ejercicio 4, aplicación del tema asignado. Entonces acá, dependiendo del número de estudiante, vamos a ver esta guía de este, de este semestre. Creo que ya no es como tal que les asignen un tema específico, sino que hay varios temas, ¿cierto? O sea, podemos usar varios temas. Yo aquí, ¿qué les recomiendo a ustedes? Pues busquen una investigación relacionada con la carrera que ustedes estudian. Pues si estoy estudiando ingeniería ambiental, pues oiga, busquémonos una investigación sobre gases ideales o soluciones o disoluciones, lo que sea, pues relacionado al tema ambiental, ¿cierto? ¿Cuáles son las emisiones que se generan por usar gasolina en un carro? ¿Cierto? Entonces, digamos, eso podría ser. Si soy del tema de zootecnia, en cuanto al tema de dietas de animales, entonces, ¿cuáles son las concentraciones de vitaminas que se usan para alimentar una vaca? Si es el tema de electrónica, podría ser cuáles son las composiciones químicas de los electrodos que se usa para armar una placa o un computador, ¿cierto? Digamos, entonces yo lo que les pido es como que ese enfoque traten de dárselo a lo que ustedes estudian. Ahora, aquí creo que hay una parte que les pide como que busquen varios artículos científicos. Está bien que estudien varios artículos, pero yo en lo personal siempre les pido, cojan uno y léanlo y extraigan la información que se les solicita de uno. Con uno bien hecho, yo me doy por bien servido. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos pide? Pues nos pide lo siguiente: el título, el resumen, introducción, análisis y conclusiones y las referencias bibliográficas. Pero todo esto ustedes no es que lo tengan que escribir, lo tengan que hacer. No, eso ya está dentro del artículo científico. Solo tienen que buscar uno que les llame la atención, que cumpla los parámetros de que se relaciona con sus carreras y extraer la información. Si el artículo pues está en inglés, pues de una vez extraen en inglés y hacen la traducción a español. Aquí lo único que yo sí les voy a recomendar es una herramienta que yo uso mucho que se llama Quillbot. Esto es una IA y esta IA les permite hacer traducciones y chequeo de gramática. Entonces es muy buena, trabaja súper bien. Les voy a mandar por aquí el link. Yo la uso muchísimo, es muy buena aplicación. ¿Listo?
por si no quieren usar el traductor de Google normal que pues se equivoca a veces, ¿no? Entonces me parece que esta aplicación es muy buena. Pero listo. Entonces ahora se estarán preguntando, venga, profe, ¿pero de dónde saco el artículo científico? Pues hay distintos repositorios, ¿cierto? Están aquí, la guía pues, nos propone algunos. Science Direct es el más grande y es una fuente muy confiable. Ese es el que les voy a explicar ahorita. Pero pues no es el único. También está Safe Journal, Cielo, que es muy latinoamericano, muchos artículos en español y investigaciones muy locales, ¿cierto? Entonces también hay distintos, ¿cómo se llama esto? Bases de datos para buscar esos artículos. Pero pues vamos a ir a Science Direct, que típicamente es la que más se usa. Pero entonces en Science Direct hay artículos que son de pago. Entonces, cuando nos encontramos con esos artículos que son de pago y pues no podemos ingresar, ustedes dicen, no, pero eso no se puede, nunca encuentro nada, toca pagar y pues no se puede. Y eso que, pero yo les voy a explicar aquí cómo se ponen unos filtros para que les muestre solo los que están open access, los que ustedes pueden revisar sin tener que hacer ningún pago. ¿Listo? Entonces, bueno, yo que soy ingeniero químico, pues voy a poner aquí gases ideales para modelos, refination mode. Aquí, ustedes pueden poner en el buscador tanto en español como en inglés, pero yo les recomiendo que busquen siempre en inglés. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de títulos de artículos publicados de esta base de datos están en inglés. Si lo ponen en español, pues solo les va a buscar los que están publicados en español. ¿Listo? Entonces, buscan allí en inglés y vean que acá les empieza a salir. Pero vean, acá no, este no es Open Access, este no es Open Access. Este que me permite ver el PDF sí es Open Access y aquí pues arriba me dice que es Open Access. ¿Listo? Pero si yo quiero que solo me muestre los Open Access, pues aquí en la parte izquierda, vea que le dice refine por o filtre por. Entonces aquí si se van al final, dice tipo de acceso. Entonces aquí yo le puedo cliquear a la casilla que dice Open Access y archivo abierto. Cuando yo ya cliqueo allí, me da todos los artículos o todo lo que me muestra, yo ya lo puedo revisar. ¿Listo? Entonces ahí ya ustedes pueden encontrar todos sus artículos para poderlos revisar. Pero vean, aquí también en los filtros hay cosas interesantes. Pueden filtrar por año, ¿cierto? Por la novedad del artículo, por lo nuevo del artículo, perdón. El tipo de artículos, si quieren artículos de revisión, si quieren artículos de investigación, si quieren resumen de conferencias o si quieren buscar libros, también. Títulos de publicación. Estos son las revistas que se encuentran allí dentro de la base de datos. Y pues si quieren solo buscar una revista en específico, pues la cliquean y les muestra solo la revista. Pero el otro tipo de filtro que a ustedes les va a servir mucho es este, áreas de trabajo. Entonces, en este Subject Areas, ustedes pueden filtrar por sus carreras. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que yo soy ingeniero químico, cierto? Entonces, yo le puedo dar aquí, ingeniería química. Y entonces él ya me muestra los artículos que contienen estas palabras claves que yo le puse aquí y están asociados a procesos de ingeniería química. Entonces, por lo menos este que dice impacto del muro de enfriamiento transónico para una turbina en aerodinámica desde adentro del modelo LES. Bueno, este tiene gas y tiene modelo, pero no es de gases ideales, ¿cierto? Entonces, aquí ustedes pueden ir cambiando esto. De pronto fue que ya le puse muchas palabras. Vamos a poner simplemente gas, ideal gas. Aquí creo que se me borraron los filtros. Entonces voy a poner otra vez acá Open Access y voy a poner aquí otra vez ingeniería química. Y aquí ustedes empiezan a leer los títulos, el que les llame más la atención. Esto es energía diferencial de Gibbs Helmut para un reactor ideal.
y no ideal. Aplicaciones para no sé qué. Ok. Entonces aquí ustedes van mirando el que les llame la atención, ¿listo? Vamos a entrar a cualquiera para que podamos ver cómo se ve un artículo científico. Entonces, simplemente es darle clic allí en el botoncito del PDF y él ya les abre el artículo en el PDF. Entonces, vean, aquí estos artículos siempre vienen, pues primero el título, vienen sus autores, vienen unas keywords, unas palabras claves, y viene el resumen, el abstract, ¿cierto? Entonces, esto es de lo primero que les pide allí el anexo. Entonces, aquí ustedes cogen todo el abstract o cogen una partecita del abstract y lo ponen allí. Este está en inglés, entonces, pues yo lo puedo poner, lo tengo que poner en español. Entonces, aquí si voy a Quillbot, le digo, oiga, esto que le voy a poner está en inglés y lo necesito que me lo ponga en español. Entonces le doy aquí, clic, pegar. Y él me hace la traducción. Si de pronto esto está muy largo, ustedes dicen, no, pero es que esto está demasiado largo y me salen como 10 hojas allá en el anexo, pues entonces parafraséelo. Pero pues no lo parafrasee usted, vea que la herramienta del Quillbot se lo puede parafrasear. Entonces, aquí tienen que poner, hay unos modelos que son gratis. Ok, vamos a ver. Antes se podía parafrasear gratis. Pero creo que aquí me está cobrando es porque tiene muchas palabras. Sí, aquí abajo me dice que tengo 191 de 125 palabras que se puede. Entonces, pues nada, borrémosle aquí la última frase. Y aún así todo está muy largo. Ahí ya se puso en verde. Vamos a ver si ahora sí me deja parafrasearlo en estándar. Y entonces me lo parafrasea. Entonces les vuelve esto más cortico, ¿cierto? Y él por acá tiene unas formas en que uno lo puede programar para que sea aún más corto o más largo. Eso depende de ustedes. Entonces acá expandido o corto. Entonces si lo doy corto, no, para mi modo corto ya me lo cobra. Entonces pues nada, sería el estándar y lo copian y lo pegan allí en el anexo. Entonces vean que esta herramienta de Quillbot es muy, muy chévere para hacer este cuarto punto. ¿Listo? Entonces pues nada, volvamos acá al ejercicio, al artículo. Entonces ya tengo el abstract y aquí tengo la introducción que también me pide algo, el anexo allí, ¿cierto? Pero las introducciones tienden a ser muy largas. ¿Por qué son muy largas? Porque pues ahí está todo el contexto, toda la explicación teórica que se necesita para poder entender los resultados del trabajo. Entonces por eso tiende a ser muy larga. ¿Listo? Después tenemos la etapa de metodología, que ahí explican qué fue lo que se hizo en cada uno de los pasos, qué reactivos químicos se usaron, cómo se trataron los materiales, cómo se obtuvieron los resultados y cómo se analizaron estadísticamente. Digamos, todo eso está ahí como en esa etapa. Y la otra gran etapa, pues ya es de los resultados, que pues son todas estas gráficas que me está mostrando allí, ¿cierto? A ver aquí. Típicamente ponen un título grande que ponen como resultados y análisis de resultados. En este caso, este artículo está como por resultados. Primero ponen resultados y después hacen la discusión de resultados, que también es muy típico verlos, ¿no? Primero plantean todo lo que se encontraron y después discuten y sacan conclusiones al final. Pero en algunas revistas simplemente el apartado de resultados y discusión de resultados va junto. Entonces aquí tienen toda la información, lo único que tienen que hacer pues es extraer lo que les pide o las partes importantes. Y vean que aquí el apartado final siempre están las conclusiones. Entonces aquí están las conclusiones, pueden que salgan así por ítems, como lo hicieron estos autores, o puede que salga un párrafo completo de conclusiones. Entonces ahí ustedes van extrayendo esa información y la van pegando en el documento. Y pues en la parte final hay una sección de agradecimientos, apéndices y de pronto hay una información suplementaria por allí y las referencias que pues tienen también que poner en el documento. Y listo.
Entonces, eso sería, muchachos. Ya simplemente es buscar un artículo que les llame la atención y empezar a extraer esa información de aquí y pegarla allí en el documento. No sé si hay alguna duda, pregunta con este último ejercicio. También es muy fácil, simplemente pues es como de búsqueda, ¿no? De levantamiento de información. Listo. Entonces, como no tenemos preguntas, muchachos, eso sería el CIPAS del día de hoy, de esta tarea. Si se dan cuenta, la tarea no está complicada. Realmente, si se sientan juiciosos a resolverla en cuestión de un par de horas, la tienen muy bien hecha y pues pueden subirla al entorno de evaluación. Tengan mucho cuidado a la hora de subir esta tarea al entorno de evaluación, porque la última parte le suma mucho texto y deja los archivos muy pesados. Entonces, les recomiendo mucho de que guarden el archivo como PDF para que no tengan problemas a la hora de cargarlo en el entorno de evaluación. ¿Listo? Entonces, si lo ponen en PDF, estoy 100% seguro que no les va a dar problemas. Si lo ponen en Word, probablemente les vaya a dar dificultad por el tamaño del archivo. Y pues nada, no es más, muchachos. Entonces, pues les deseo lo mejor en esta tarde. Todavía tienen el resto del día, tienen todo el día de mañana y tienen todo el día del lunes para terminar la tarea y subirla a la plataforma.